Función logarítmica. Vamos a resolver un ejemplo sobre la función logarítmica, conociendo siempre que el gráfico de la función logarítmica es una curva, que la función va a tener una asíntota en x, a la cual se va a acercar infinitamente, y para el lado de los positivos va a ir creciendo cada vez con menos intensidad. Para resolver esta función vamos a hacer una tabla de valores. Vamos a empezar con los valores básicos y después vamos a ver qué valores me conviene tomar para ir completando la tabla. Entonces, yo voy a la x el valor 0, logaritmo en base 2 de 0 menos 1, me va a quedar logaritmo en base 2, 0 menos 1 es menos 1. Primero tengo que saber que los logaritmos son la operación inversa de la exponencial. Yo para poder resolverlo tengo que pensar a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado menos 1. Como en este caso no hay ningún valor al cual yo pueda elevar el 2 y que me dé resultado un número negativo ni tampoco es 0, este caso no va a tener valor. Entonces no existe una solución cuando x vale 0. Quiere decir que no existe un valor en y, o sea, no existe una imagen de ese valor. En 1 pasa lo mismo. Yo voy a tener logaritmo en base 2 de 1 menos 1. 1 menos 1, 0. El logaritmo en base 2 de 0 tampoco existe, porque no hay ningún valor al cual yo puedo elevar al 2 para que me dé resultado 0. Recién en el 2 yo voy a tener logaritmo en base 2 de 2 menos 1. ¿Sí? Siempre hago menos 1 porque tengo que sacar 1 porque eso me dice el ejercicio que estamos resolviendo. 2 menos 1, 1. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado 1? A 0. Acá sí. Luego, logaritmo en base 2 de 3 menos 1. 3 menos 1, 2. ¿A cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado 2? Al 1. Voy con el 4. Logaritmo en base 2 de 4 menos 1, 3. Y acá me doy cuenta que cuando pienso a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado 3, no hay ningún número exacto que me dé esto. Entonces, convenientemente, no voy a elegir el 4 como uno de los valores de x. Voy a elegir otro valor que a mí me sirva. Por ejemplo, el 5. Si yo pongo el 5, logaritmo en base 2 de 5 menos 1, 4. Y ahora sí, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado 4? Al cuadrado, a la 2. Entonces pongo 2. ¿Cuál va a ser el siguiente número que voy a elegir en x? Que a mí me convenga, porque si elijo el 6, el 7 no me sirven. El 9, sí, porque hago 9 menos 1 me da 8. Y yo ya sé, como estoy usando la base 2, que 2 elevado al cubo me va a dar 8. Entonces acá va a ser 3. Entonces acá voy a tener que elegir convenientemente los valores de x que me dan un resultado entero para que después me sea más fácil hacer el gráfico. Una vez que ya tengo los valores, voy a armar los ejes cartesianos para poder graficar. Bien, entonces empiezo a marcar los puntos en el gráfico. En 0 no hay nada, en 0 en x no hay nada. En 1 no hay nada. En 1 encuentro la asíntota vertical. La asíntota vertical que es en x igual a 1, que viene también de este número. Es el opuesto al número que está restando a la x dentro del argumento del logaritmo. Entonces, esa asíntota aparece acá. En 2, 0. En 2, 0. Acá tengo la raíz de la función. En 3, 1. En 3, 1. En 5, 2. Y en 9, 3. Después, yo acá puedo ya ir haciendo el gráfico, pero en esta parte, en la parte que se marca entre el 1 y el 2, puedo darle algunos valores fraccionarios, como por ejemplo, entre medio del 1 y el 2 está 3 medios, para ver qué pasa en ese tramo. 3 medios me quedaría el logaritmo en base 2 de 3 medios menos 1. Si quiero lo puedo pasar al número con coma. 3 medios es 1,5. 1,5 menos 1 es 0,5. 0,5 es un medio. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para que me dé resultado un medio? Lo tengo que elevar a menos 1, porque cuando lo elevo a un exponente negativo, se invierte la fracción y obtengo el resultado que quiero. Entonces, en 1,5 me da menos 1. Y yo sé que si me sigo acercando a la asíntota, voy a estar cada vez más cerquita y cada vez me voy a acercar más
al menos infinito. Entonces, sabiendo eso, directamente ya puedo hacer el gráfico de esta función. Que hacia el lado de los positivos en x va creciendo cada vez más, pero cada vez crece más despacito. La raíz de esta función la encuentro acá, en el valor que logro que me dé 0. Cuando x vale 2, la función vale 0. Entonces ahí tengo la raíz de esta función logarítmica. Y la asíntota es una asíntota vertical en x igual 1.